El intendente municipal Jorge Berti, días atrás, durante una entrevista al noticiero Telenoticias, señaló que un alto directivo de Asindar, Grupo ArcelorMittal, le había confiado que la compañía estaba evaluando la posibilidad y que era casi una decisión tomada de trasladar parte de la planta de Villa Constitución a Brasil. Por eso, esta noticia generó preocupación en la comunidad villense. Para conocer cuál es la situación en este momento, Ariel ya está en contacto con el gerente de Relaciones Institucionales de Asindar, Grupo ArcelorMittal, Facundo Velasco. Bueno, Ariel, te escuchamos. Vamos a continuar en cierre de edición, ahora en diálogo con el gerente ejecutivo de Asindar, ArcelorMittal, Facundo Velasco, a quien ya saludo. ¿Qué tal, Facundo? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, Facundo, preocupados especialmente por esta información que tomó cuerpo durante el fin de semana, donde podemos resumir el contenido en este título. Asindar mudaría el 50% de su planta a Brasil. Por lo menos así trascendió. ¿Qué hay de cierto en esto? No, yo creo que el ejemplo no es ese. Asindar viene hace mucho tiempo haciendo un esfuerzo enorme para mantener una presencia en los mercados de exportación y a partir de la situación del coronavirus y la cuarentena y todo lo que es de público conocimiento, más un mercado interno muy deteriorado, lo que nosotros vemos es una gran dificultad para mantener nuestros niveles de producción. Y lo que tratamos de hacer es ganar las eficiencias, la competitividad, y ahí es donde muchas veces vemos cierta dificultad para mantener esos niveles de exportación que hemos sabido tener en otros años. Si nosotros no somos competitivos, es muy difícil poder exportar. Y hoy la planta de Asindar es muy grande si se dedica toda su producción al mercado interno. Nosotros necesitamos forzosamente salir a exportar. Lo que está en la cabeza de todos es querer producir desde Villa Constitución para Argentina y para el mundo. Ahora, nosotros tenemos precios internacionales de competidores que hacen muy bien sus cosas y ahí es donde nosotros estamos viendo que exportaciones que antes podíamos hacer, hoy muchas de esas exportaciones no las vamos a poder concretar si no suficientes. Y ahí es un llamado a la compañía, a todos los miembros de Asindar, a trabajar con un mismo objetivo, a alinear justamente los esfuerzos para ser eficientes, ¿no? ¿Y cuáles serían los ejes fundamentales que impiden ser eficientes en Villa Constitución? Los problemas de competitividad son varios. Yo creo que nosotros nos tenemos que focalizar en los problemas que podemos resolver puertas adentro de la empresa. Y ahí se requiere una mayor comprensión bajo en equipo. Y muchas veces, por distintos motivos, no se hace. Entonces, obviamente la relación con el gremio siempre es una relación por naturaleza de tensión, pero en este momento necesitamos hacer un trabajo coordinado, un trabajo que nos permita alcanzar esos objetivos, porque si le va bien a Sindar, se genera trabajo para todos, y eso es un poco lo que nosotros llamamos a la reflexión. Nosotros hoy por hoy tenemos, como te decía, una capacidad para abastecer esos mercados de exportación. Tenemos que ser capaces de poder llegar con nuestros productos, porque si al día no nos compran el producto, es muy difícil mantener los niveles de producción que queremos. Velasco, cuando ustedes hablen de trabajo coordinado con el gremio, ¿qué le están pidiendo exactamente?
Básicamente que si nosotros tenemos problemas que resolver dentro de la planta, se haga a través de una mesa de trabajo y no con las interrupciones en la producción. Cada vez que se interrumpe la producción por el problema que sea, se generan costos ocultos y asociados que hace que no sea productivo. Es ponerle más peso, ¿sí?, a la solución. Nosotros podemos tener diferencias y esas diferencias tienen que ser siempre respetadas y resueltas. Ahora, si nosotros empezamos a trabajar en un contexto donde por cualquier problema se interrumpe la producción, se nos hace muy difícil poder comprometer plazos con los clientes, se nos hace muy difícil poder comprar una producción que sea competitiva en costos con nuestros competidores que también ofrecen los mismos productos, ¿no? Está bien, entonces si no se llega a acordar con el gremio ese trabajo coordinado, ¿sí existe el riesgo que ustedes trasladen parte de la producción fuera del país? Nosotros no trasladamos nada. Es el cliente el que define dónde compra y dónde no compra. Entonces, lo que nosotros decíamos es, tenemos una empresa que tiene una demanda de mercado local, vamos a abastecer desde Asindar. Y tenemos clientes del exterior que los podríamos abastecer en la medida que seamos competitivos. Y en la medida que seamos competitivos requiere ese trabajo en equipo que yo te decía, ese trabajo que nos permite a todos, ¿sí?, poner un producto de calidad fabricado en Villa Constitución que le da trabajo a la gente de Villa Constitución. Y para eso competimos con precios internos. Entonces, sí, cada vez que por algún motivo nosotros fallamos o tenemos dificultades en la producción de acero desde Villa Constitución, tenemos esos mercados de exportación. Bueno, y si aquí siguen fallando y ustedes necesitan obviamente mantener o ganar mercados de exportación, ¿dónde producirían si no pueden hacerlo en Villa Constitución? Esos clientes van a comprar productos de otras unidades de ArcelorMittal o de otros clientes. ArcelorMittal es una de las empresas a nivel mundial que fabrica acero. Pero lo que nosotros queremos hacer es hacerlo desde Villa Constitución. Y ese es el trabajo y nosotros venimos trabajando fuertemente, tenemos diálogo con el gremio en todo momento, pero volviendo al inicio de la entrevista, es muy importante que se entienda que no es que queremos pasar nuestra producción fuera de Villa Constitución, eso no es así. Nosotros queremos fabricar desde Villa Constitución, queremos darle la tranquilidad a la gente de que nuestra vocación de trabajo es seguir teniendo presencia, pero no podemos desconocer de que hoy la situación es muy difícil. Hoy tenemos un consumo interno que está realmente deteriorado, ¿sí? Se estima que para el segundo trimestre del año la caída del Producto Bruto Interno de la Argentina sea aproximadamente, los consultores dicen, del 30%. Entonces, el mercado local va a estar muy deprimido por la pandemia, por la caída del Producto Bruto que mencionábamos recién. Y el comercio internacional también está afectado por la pandemia y también está afectado por un excedente de acero de otros competidores que son eficientes, que hacen sus deberes. Entonces, un poco la definición que nosotros tenemos que tomar como ciudad, Villa Constitución, como equipo de trabajo grande, gremio, la dirección de la empresa, todos los trabajadores, es de cuidar el empleo de la gente. Y es la única forma de cuidar eso es tratar de ser lo más competitivo posible para esos mercados regionales, ¿sí?, que nosotros hemos desarrollado desde el 2018 cada vez con mayor fuerza, pero solo para entender, más o menos el 40% de la producción de Asindar va a esos mercados de exportación que hablábamos recién, regionales y demás. Sí, sí. Si nosotros los perdemos,
es un 40% que no tenemos a quién producir y venderle. Y nosotros veníamos antes de la pandemia con una economía muy golpeada, con una actividad de una recesión de la Argentina de por lo menos 22, 24 meses, de acuerdo a la medición que se quiera hacer. Entonces, entramos a una situación en marzo de coronavirus con un nivel de actividad alrededor del 65%, para poner un número. Y dentro de ese 65%, hay 30% que es de exportación y otro de mercado interno. Si nosotros perdemos ese mercado de exportación, donde tenemos muchos competidores que son muy eficientes, se nos hace muy difícil seguir produciendo con los niveles que queremos. Pero quiero darle también la tranquilidad de que hay un equipo de gente, de trabajadores, de la dirección, en todo sentido amplio el equipo, que hacemos el esfuerzo diariamente para poder llegar a esos mercados tanto locales como de exportación, y vamos a seguir trabajando. Pero es muy importante, ¿sí?, ser eficiente, y ser eficiente es tener bajos niveles de ausentismo, es tener una producción continua que no se interrumpa por los motivos que se tenga que interrumpir, es justamente puertas adentro, ser un relojito suizo, ¿no? Funcionar, queremos trabajar con normalidad. Y a veces eso no se puede hacer. Bien, Facundo, en esta ecuación de ser eficientes parece que se pusiera toda la carga sobre lo que pasa con los trabajadores, pero ¿cómo influye también dentro de los márgenes para exportar, para ser más eficientes, por ejemplo, el valor de los insumos que están dolarizados y me imagino que deben ser siderales? Yo por eso te decía, nosotros creo que hay variables que trabajar y son las que están por adentro. Hay una parte que serán los trabajadores o la coordinación con todos los de Asindar. Hay otras partes que están vinculadas a inversiones en hecho para consumir en forma más eficiente energía, por ejemplo. Esos son los deberes que hace la compañía en forma unilateral, puertas adentro. Después tenés otras circunstancias que están vinculadas a factores exógenos o externos que no podemos controlar. El tipo de cambio, sí. Nosotros no el tipo de cambio, por ejemplo, que también afecta, es algo que nosotros no lo controlamos. Es un hecho de la realidad, es dado, pero sí afecta porque vos competís contra ese tipo de cambio. O salís a vender tus productos con una relación peso-dólar determinada. Lo mismo te pasa con los impuestos. Hay una serie de circunstancias, pero nosotros tenemos los equipos y las capacidades suficientes para dar la pelea que tenemos que dar y poder mantener, como lo hemos hecho, no es que lo estamos inventando, la posición exportadora de Asindar y está certificada a lo largo del 2008 y de antes, ¿no? Asindar siempre ha sido una empresa que ha exportado parte de su producción. Pasa que en el 2018 en adelante cada vez más como una estrategia y creo que eso lo tenemos que mantener. Para poderlo mantener así, hoy se nos ve cada vez más, por lo que te decía, hay factores externos y hay factores internos. Muy bien. Facundo, se nos está dificultando la comunicación, se está cortando mucho, pero los conceptos quedaron claros, nos quedamos en cierta manera un poco más tranquilos, por lo menos la noticia no es lo tremenda que había trascendido durante el fin de semana. Esperemos que puedan seguir avanzando en acuerdos para que las fuentes laborales se mantengan y la producción, por supuesto, no solo quede en Villa Constitución, sino que se pueda desarrollar aún más. Desde ya, muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, en cualquier momento nos volvemos a hablar. Muchas gracias, hasta luego. Pues de esta manera estábamos en diálogo con Facundo Velasco, gerente ejecutivo de comunicación de la empresa Asindar ArcelorMittal. El tema que ocupó buena parte de los medios de comunicación durante el fin de semana,
esperemos haber llevado algo de claridad en esta situación bastante compleja. Seguimos en cierre de edición.